esta pregunta, ¿no? Era, ¿percibiste algo que podríamos identificar como percepción sonora de tu cuerpo durante la sesión? Entonces Violeta dice, el momento final me parecieron segundos. Mi pie izquierdo se movió de manera involuntaria. En líneas generales creo que influyeron en la experiencia la presión de los elásticos, el frío de la habitación y la quietud. También influyeron en mi percepción. En ningún momento sentí que el tinnitus, que ella dice que de entrada le empezó a pasar eso, se fuera. Y no sentí tampoco mi ritmo cardíaco. Me resultó muy cálido y ameno el trato de Rosaura, que me colocó una mantita verde sobre el pecho. Agradecí que me permitieran entrar con una frazada, porque el día estaba muy frío. No recomiendo hacer esta experiencia antes de la hora de almorzar. Los sonidos digestivos son estridentes, opuesto con lo otro. Presión casi imperceptible, contacto casi cutáneo, mucho entendimiento. A medida que desplazaba lentamente sus manos de lado a lado, movía mis tejidos suavemente. Sentí el desplazamiento de la piel y algo más. Ahí no sé, Rosaura, si querés comentar algo del... Porque también todavía está pendiente la devolución de Rosaura y de Jean-Paul respecto a qué les pasó a ellos sensitivamente, ¿no? Bueno, buenas noches. En principio, escuchando la recepción de la persona con la que me tocó trabajar, la toma fue fija, o sea, y lo que ella percibió del movimiento de mis dedos, si alguien mirara de afuera no lo vería. Es milimétrico porque es así. El trabajo osteopático en ese sentido, en ese tipo de tomas. Entonces ahí habla de una amplificación que tuvo ella también de percepción, porque no sé si ella se ha hecho osteopatía antes, pero es una percepción que por ahí vos vas teniendo también bueno, depende mucho de la persona, pero habla de una amplificación de percepción. Después yo también sentí el tinnitus cuando entré. Yo no tengo tinnitus, pero noté, era como si viniera de una fiesta y entrara a mi casa. Entonces fue como, ok, así vivo. Y a mí me costó bajar un poco de ese impacto que me generó, ¿no? en mi propio estado. Entonces, a la vez, bueno, yo sentí, también se me amplificó el rebote de los movimientos craneales de ella, lo sentí más que, noté una amplificación, era una cosa más ondeante, más global. Y bueno, y me entra la duda, como a ustedes también les pasó, como contaron, de pensar, bueno, todos los factores, a pesar de que es una cámara anecoica, todos los factores que están jugando, y me pongo a pensar, bueno, ¿habré sentido realmente el movimiento de la cabeza o era que yo estaba en un estado también alterado porque es un espacio nuevo que me fascinó? Entonces también, bueno, aparecen esas preguntas más racionales. Pero si bien es un trabajo con el movimiento, no es como una foto, no es ver un análisis de sangre, que es algo más estático, sino una recepción en movimiento. Elijo confiar en que sí, que aparecen nuevas impresiones que en otros lugares no son tan fáciles de percibir, y me parece como poético buscar la búsqueda que tienen de buscarle el sonido a lo que pasa desapercibido, ¿no? Porque la fascia nos envuelve, es la que ahí está modulando toda, y sin embargo nos olvidamos que existe, pasa ahí silenciosa, y bueno, me parece súper poético, y eso fue una experiencia cortita que no puedo sacar fue así, pero bueno, eso. Y así, Rosa, gracias, muchas gracias por tu testimonio. ¿Te despertó alguna nueva inquietud, así como para tu práctica, tal vez? Te pregunto porque tal vez no.
Pregunta, no sé. Si tuvieras una cámara anecoica en tu casa, ¿qué harías? No, yo siempre atiendo con música porque me doy cuenta que el sonido del ascensor, el sonido del que puse en la calle, ¿no? Como siempre pongo música, pero es una música que cambia, ¿no? Entonces me pregunto también en esta cosa del silencio, lo que, bueno, lo hablamos en un momento, la música más en una sola vibración para generar también ese estado de silencio desde un estado de quietud. Sí, es como simular el silencio con una nota así ondulante, por ejemplo. Claro. Sí. Y nada, o sea, la verdad que lo que más tengo es ganas de experimentar, como que me cuesta terminar de pasarlo acá. 20 minutitos nomás ahí con nosotros persiguiéndote con el celu. Y no sé qué tanto le pasaba a ella con el frío, porque tener frío es una situación de alerta. Entonces yo no sé si el movimiento de la cabeza de ella era una sensación también de alerta del frío que tenía, porque hacía bastante frío y ella estaba con un topsito y un shortcito. Entonces, bueno, a mí me entra esa pregunta. Pero sí, muy enriquecedor, en un nivel así como también más expansivo. ¿Sentís que te acentuó la percepción, tal vez ese silencio? Sí. Lo que hablaba Lisandro antes, de la diferenciación entre, que también es importante, que logramos capitalizar de la experiencia, a pesar de no tener un registro sonoro, aún. Lisandro hablaba antes de la diferenciación entre, no me acuerdo cómo es el término, pero un sonido y una percepción sonora. ¿Cómo es, Lisa? Sí, un fenómeno acústico sería y una percepción sonora. Fenómeno acústico, Ojo, vibración eso en el que eso espacio. nos dieron la lección ahí los de Sí, sí. radio. Nos ayudaron también mucho ahí a orientar nuestras preguntas, porque para que nos dejaran entrar nos hicieron miles de preguntas. ¿Qué quieren? ¿Cómo van a hacer? ¿Y esto cómo lo van a hacer? Entonces ya nos afilaron. Nos explicaron ellos esto, la diferencia entre un fenómeno acústico, que es registrado por el tímpano, por una perturbación en la atmósfera, y una percepción sonora, que es algo que, una de las cosas que a mí más me pasó en la cámara, que es percibir el sonido que no es un sonido, es una percepción sonora, de los párpados cerrándose y abriéndose. Todo al abrir, era como y eso no suena, no lo percibe mi tímpano, pero es vibración. Esa vibración, por ejemplo, es un ejemplo de cosas que no se acentúan ahí, como esa reducción de las aferencias del entorno, se acentúa, como que se abre más la lupa. A mí en la última sesión más, que además estuve más tiempo, y también nos tomamos, ahí en el protocolo estaba también, nos tomamos un minuto antes de silencio, eso puede también contar como preparación, para entrar en esa sintonía de silencio. Y en el último encuentro, a mí yo siento que me dio más percepción. Si bien eso, ¿no? Cuando uno aprende a hacer osteopatía, los sentidos se exaltan un montón, muchísimo, entonces ya estamos acostumbrados a percibir con las manos las cosas muy sutiles, pero si yo de repente estoy sintiendo la vibración de mis párpados, yo estoy sintiendo el crujir de los pulmones que se abren también. Es como una cosa así que se acentúa. Así que a mí me gustaría mucho tener una cámara anecoica en casa y atender ahí para sacar algo más en limpio. Sería buenísimo. Pero bueno, por ahora. Acá hay dos comentarios. El de Francisco dejamos ahí después de esta, porque la otra engancha todavía lo que estamos hablando, y después pasamos a lo de Francisco. Acá dice, diferenciar quizás en este caso, en la narración de las personas intervenidas, sensaciones y emociones, y tener en cuenta la particularidad de cada persona, quién es, qué hace, etcétera.
Sí, es parte de lo que tenemos que terminar de armar. Nosotros editamos unos videos. El que quedó bien fueron los videos de Sole, porque ella, no sé, salió ahí, que estuvo muy bueno grabar la voz de ella, diciendo lo que le había pasado apenas terminamos. Y eso está en los videos. El otro de Violeta, yo lo ofrecí, pero no quiso hacerlo, tuve que grabarlo yo, lo que ella decía, que no es lo mismo. Pero bueno, lo que me importaba es que quedara, son documentos, no son piezas audiovisuales, ¿no? Ahí pueden ver qué es lo que dice cada uno, pero fue muy interesante el de Sole porque ahí mismo terminó y ya volcó ahí la cuestión, ¿no? Estuvo buenísimo.